debe de contribuir, no digo que no, pero debe haber otras soluciones, otras alternativas, ¿no? O sea, por ejemplo, los horarios que le pusieron al transporte pesado o de restricción, creo que de 6 a 9, pues obedecía mucho al tema de las mamás que llevan niños a la escuela, ¿no? ¿Y qué pasa si, tipo Estados Unidos, obligas a que el transporte escolar, pues ahora sí sea obligatorio, sobre todo que tenemos la mala costumbre de meter a nuestros hijos a colegios que no nos quedan ni cerquitas ni a la mano, comparado a Estados Unidos, donde tú estás obligado a que tus hijos vayan a las escuelas que les competen según la zona, según tu distrito donde vives, ¿no? O sea, ya lo quieres llevar a un colegio privado que te queda mucho más lejos, pues ya es un tema tuyo, pero le quitan mucho volumen de tráfico de mamás y papás llevando niños a la escuela o yéndolos a recoger, teniendo este tipo de transportes, ¿sí? No, y puede fue ser. algo que recomendó no me acuerdo si fue Zamora o Franje, respecto precisamente a eso, hacer obligatorio lo de, sí fue Zamora, hacer obligatorio lo de que por lo menos un buen porcentaje de los alumnos que competen a estas escuelas privadas tengan que hacer uso del servicio del transporte escolar, para que pues, por lo menos un porcentaje bajara. Es complicado, lo dijo él, es complicado porque pues va a decir, tiene un costo extra, el gasto y todo lo demás, etcétera, pero la verdad es de que, como lo dijo él, hay que hacer alguna adecuación y creo yo que ahí es donde como consejo podemos entrar muy bien para ver si de verdad puede ser muy, muy propositivo, si sí de verdad es una solución, que también implica mucho las rutas, que a veces tenemos costumbre de escribir a nuestros hijos mucho más lejos y yo dudo mucho que un servicio de transporte escolar diga, me voy a desviar, por decir una referencia, ¿no? A Tlaquepaque por el niño que vive hasta allá, pero sus papás que trabajan acá por el OmniLife lo dejan de paso, no sé, por tener una referencia. Lo dejan de paso, pero es complicado el tráfico. Entonces, ahí es donde se debe hacer como el sondeo de las zonas donde viven los papás, así, para ver si es viable. Consejeros, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, sí, Enrique. Bueno, disculpa por el retraso, pero tenía como unos 3 minutos conectado y me estaba fallando el audio, pero creo que ya me pueden escuchar bien, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. ¿Les parece si comentamos para ya no retrasarlos aún más? Claro, no esperamos a nadie más, no venía nadie más. Mire. No sé quién te haya confirmado, Enrique. La comisión, pues está el arquitecto Aldo Prieto, el arquitecto Carlos Martínez, que aquí está presente, Gerardo, que no está, la presidenta, el consejero Luis Valtierra, que sí están, el consejero Raimundo y la consejera Lupita Burelo. Nadie me confirmó, entonces digo, ahora sí que estamos a expensas de los que están conectados. ¿Quieren que me dé unos minutos para marcarle a los que faltan o le damos comienzo con ustedes? Como ustedes decidan. Si me permites, Enrique, y con tu permiso, Josué, como encargado de la comisión, respetar el hecho de que habíamos mencionado que comenzara la hora en punto, en este caso por esperarte a ti como secretaria técnica, por la pequeña falla pues que tuviste en el audio, pero yo opto porque se comience ya y que se vayan incorporando los demás conforme avance el tiempo, y si no toca que se incorporen, ni modo, continuar. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Perfecto, pues entonces me apego a ello. Aquí tenemos una pequeña, la pantalla, están viendo la propuesta de orden del día que les pasamos en su momento. Lo voy a dar lectura rápidamente. El primer punto está enfocado a los comentarios sobre el resumen. No voy a poner aquí porque me está entrando un ruido. Ok. El resumen que enviamos por la Secretaría Técnica referente a la recomendación 26 diagonal 2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, que está enfocada justamente al tema de la presa del órgano. Como segundo punto, justo el meollo de la reunión sería para ver algunas propuestas de ruta a seguir en los trabajos de esta comisión y finalmente asuntos varios. Si les parece bien, podemos dar inicio con eso.
comentarles, pues digo, recordando un poquito lo que les mencioné ahorita, ¿no? La idea justamente es platicar un poco de la recomendación, de esta resumen que les mandamos. El consejero Luis Valtierra hacía una excelente referencia el otro día, que era, esto solamente es, pues ahora sí vaya la redundancia, una referencia de un documento que ya se emitió en algún momento por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que pueda servir para desarrollar los objetivos de esta comisión. Justo platicaba yo con el consejero Josué, en este sentido, ¿no? Ver cuál es el meollo del asunto. No sé si alguno de ustedes quisiera hablar sobre este documento. Me gustaría quizá comenzar con el consejero Josué, que es el que está más empapado del tema. Dicho esto, él fue el que propuso esta comisión, y a partir de ello empezar a desarrollar comentarios con ustedes, quizá unos 10, 15 minutos en este tema, para posteriormente pasar a algunas propuestas de ruta a seguir, si les parece bien. Adelante de mi parte. Bien. Correcto, muchas gracias. Sí, adelante. Gracias, consejeros, muchas gracias. Bueno, supongo que tuvieron la oportunidad de leer el resumen que preparó Enrique respecto a la recomendación, que, bueno, trata de en apenas seis páginas, hacer un compendio muy generalizado, muy superficial, obviamente por el espacio, de un documento de más de 400 páginas que pues tiene bastante fundamento legal, un análisis legal a profundidad y una revisión de la secuencia o de la cadena de hechos que ocurrieron previo a esta invasión, y previo y durante esta invasión que se llevó a cabo de este cuerpo de agua, y que documenta pues cómo se fue llevando a cabo este proceso. Y yo lo resumiría o sea, creo que se documentan perfectamente toda la secuencia de irregularidades. Me parece que hay una gran cadena de omisiones en este caso, porque la información que tenemos, que fue la recomendación, y otro documento que en su momento nos proporcionó la ciudadana Lourdes Martínez Pizano, en el otro documento que también nos lo facilitó y que por ahí lo debemos tener como respaldo documental, y se incluye una serie de comunicaciones oficiales entre el municipio y la Comisión Nacional del Agua, respecto también a la problemática y cómo se va generando, cómo se emite una denuncia ciudadana del tema, se involucra la Comisión Nacional del Agua, emiten comunicaciones con el municipio les contesta, pero siempre hay evidencia, incluso en esa comunicación de oficios, se deja evidencia de que la propia Comisión Nacional del Agua, si bien es cierto, indica no, lamentablemente la presa no formaba parte digamos, dentro del inventario de bienes nacionales, y que estuvieran bajo custodia y bajo administración de la propia Comisión Nacional del Agua, sí recomendaba con mucho énfasis que se buscara la protección por el beneficio que aporta desde el punto de vista de manejo hidráulico de la cuenca del arroyo de Medio, ¿no? Entonces, me parece que hay muchos elementos, y el hecho de que, por ejemplo, en este documento que nos apoyó Enrique a resumir, se deja constancia que desde 1998, y esto es muy importante, esto es algo que quiero leer, muy breve, dice: en la sesión de Cabildo del 21 de abril de 1998, estamos hablando de Cabildo del Ayuntamiento de Tlaquepaque, en el 98, se aprobó iniciar un programa integral de saneamiento y preservación del vaso lacustre presa el órgano en coordinación con las autoridades estatales y federales, así como retirar el escombro vertido. Es decir, previo a estos cambios de uso de suelo, a estas modificaciones a los planes parciales
que ocurrieron de 2012 a la fecha, el mismo municipio reconocía la importancia de la función hidrológica, hidráulica del vaso, de la presa del órgano, y se buscaba la protección de este cuerpo de agua, ¿no? Entonces, después por situaciones que desde un punto de vista, en mi opinión, resultan pues aberrantes, o sea, simplemente se cambia el uso del suelo y se modifica de uso de una zona, un área de protección a causa de esos cuerpos de agua, se modifica para una serie de usos de suelo que los hacen compatible con la urbanización y con precisamente usos de suelo que son, que permiten el comercio, los servicios, los desarrollos habitacionales y no sé, no recuerdo si hasta industriales. Entonces, como conclusión de esta primera participación diría, hay elementos para, en la propia recomendación se documenta que hay elementos que evidencian omisiones graves de parte del municipio que permitieron llegar al punto en el que estamos actualmente, en el que la presa desapareció y nada más hay un pequeño espacio que está habilitado todavía como paso de agua, porque bueno, ya sería mucho que lo desaparecieran. Creo que el precio que se pagaría por desaparecerlo pues implicaría daños a las propias propiedades, negocios, inmuebles que se sentaran en el eje del cauce, ¿no? Esa sería mi primera participación. Le cedo la voz al resto de los consejeros para recabar sus opiniones. Bien, muchas gracias, consejero Josué. Bueno, pues igual, adelante, consejero Luis, si quiere desear el uso de la voz. Si me lo permiten, yo creo que hay temas que ya no podemos revertir en toda esta situación, ¿no? O sea, legal, ilegal, amañado, como haya sido, pues el vaso lacustre de la presa del órgano lo acabaron rellenando indebidamente. O sea, ahora, ¿qué podemos hacer para contornar la situación, no? O sea, yo creo que un tema es preservar los otros vasos lacustres que existen como vasos de amortiguación, sobre todo en la época de lluvias, porque hacia el lado de Tonalá hay varios que si no los cuidamos, pues les va a pasar lo mismo, ¿no? Y la presa de las Pintas se va a quedar, que es el que absorba todo el impacto de arrastre de aguas, venga de acá, creo que es Los Conejos, la parte de Tonalá, venga del Cerro del Cuatro, o venga del lado de Zapopan, a través del canal que cruza toda esta parte de Toluquilla, San Sebastianito y demás. Esa sería mi opinión, o sea, preservar lo que existe. 2, normalizar de alguna forma los canales que quedaron, digo, una vez que nos rellenaron la presa del Logado, nomás quedó ese canal que cruza, pasa debajo de la carretera Chapala y desemboca hasta la presa de las Pintas. Y establecer parámetros de qué dimensiones debe de tener, ¿no? O sea, mínimo tantos metros por tantos metros de profundidad, etcétera, etcétera. Y lo otro, una vez que ya se perdió el vaso lacustre, pues no dejar que nos lo llenen de casas con riesgos a una serie de cosas y establecer, por ejemplo, recomendaciones de un bosque urbano en parte de esos terrenos, o sea, que no se vean tan ambiciosos de que todo lo quieren hacer desarrollos o construcciones para lo que sea, y establezcamos que a la vera de los canales existan zonas boscosas, pues digo, a lo mejor se puede, a lo mejor no se puede, los planteamientos que les estoy compartiendo. Y lo otro, cómo desahogamos toda esa agua que finalmente se va a ir hacia la presa del Logado, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo entiendo que Tlaquepaque le va a meter 20, 30 millones de pesos para arreglar toda esa parte, obvio, subsanar en parte el tema de la inundación en el Valle de la Misericordia, pero pues que no sea solo el pedacito que haga Tlaquepaque, sino que lo trabajemos de una forma más amplia, más integral, y que esas 3 cuencas que convergen ahí en la presa de las Pintas, cómo las mantenemos, las cuidamos, y que no nos pase lo mismo, ¿no? O sea, no sé cómo se puedan proteger de que no llegue mañana otro cabildo y le cambie el uso del suelo y resulta que la presa de las Pintas desaparece. Que conociendo tristemente a nuestros políticos,
pues los intereses son mucho más poderosos que el sentido común y que otras cosas, este, y que pues tarde o temprano lo vamos a vivir, ¿no? Entonces, yo me inclinaría a orientar ese tema, o sea, ¿cómo evitamos que esto nos vuelva a suceder? Preservando esos vasos de amortiguamiento. ¿Cómo recuperamos lo que ya se incidió y nos generó problemas, que es establecer lineamientos para los canales, establecer zonas arboladas, etcétera? Y cómo esto converge con el tema de la intervención que va a hacer Tlaquepaque, en lo que cubre el territorio de Tlaquepaque hacia la presa del Ahogado. Esos serían básicamente mis planteamientos. Muchas gracias. Adelante, consejero Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. A ver, ahora sí, como dijo aquel, yo tengo también otros datos, ¿no? Y acuérdense que cuando empezamos a platicar este tema, les comenté que por ahí nos contrataron como empresa a hacer un estudio de toda la zona esa. Por ahí, fue como en el 98, 2000, por ahí de haber sido. Por ahí debo de tener los antecedentes. Y aunque los tuviera, pues creo que no es ético que diéramos a conocer algunas informaciones que ahí se hicieron para un cliente en específico, ¿no? O un grupo de clientes. Pero nos fuimos a sacar antecedentes, inclusive había problemas hasta de la ubicación del predio. Entonces tuvimos que georreferenciar hasta con el centro de Tlaquepaque. Nada más les digo la mecánica del estudio, de la profundidad, para poder determinar las coordenadas del predio, que estaba ahí con un problema, hay un problema de límites municipales y de propiedad, del régimen de propiedad entre particulares y entre el ejido. Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, los antecedentes nos arrojaron y nos fuimos allá, no me recuerdo la fecha. La realidad es de que estos bordos o estas presas son inducidas para protección de las zonas del aeropuerto, de las pistas. Se hicieron estas presas o estos bordos o estos diques, se hicieron precisamente para proteger que no se inundaran las pistas del aeropuerto, porque el aeropuerto, si ustedes se fijan, son zonas bajas. Entonces hay una serie de obras que se hicieron alrededor precisamente para que estos escurrimientos de estos ríos, arroyos o como se le quiera llamar, no inundaran el aeropuerto. Y de ahí viene el antecedente de esta presa de las Pintas y de esta presa del Órgano y todas las demás que no dejaron de ser. Por eso la Comisión Nacional del Agua no las tenía contemplada como cuerpos de agua naturales, por llamarlo de alguna forma, sino que más bien de temporal en ese sentido. Obviamente, en este desorden del régimen de propiedad, pues no faltó quien empezaran a comerle espacios que bien jurídicamente ahí lo reflejan toda la cronología esta de los años 90 para acá, y todo el mundo ha querido meterle mano, pues por obviamente, pues un terreno en el periférico y carretera Chapala, pues vale oro, discúlpenme, y más cómo están los tiempos. Entonces, pues por supuesto que es muy apetitoso en ese sentido, ¿no? Y todo el mundo se lo va a pelear. Yo creo, dado estos antecedentes, dado la problemática, que difícilmente sería revertir un proceso como tipo Iconia, digo, meterse a tumbar casas y a querer recuperar el vaso de una presa inducida o de un dique inducido, pues va a estar medio complicado jurídicamente, en tiempos y en obras y en costos y en todo, ¿no? Esa es una realidad. Yo miraría más por el lado de la propuesta del consejero Luis de decir, bueno, pues ya se fregaron lo que se tenían que fregar y de aquí para adelante vamos protegiendo y hacer los instrumentos jurídicos, las delimitaciones que se requieran para hacer una recuperación, por lo menos,
mínima indispensable de todos estos flujos o cuerpos de agua, número uno. Pero lo que está faltando, y este tema, y lo dejo como reflexión, este tema da exactamente el mismo problema del famoso arroyo El Seco, que del seco no tiene nada, y la misma bronca que tienen 2 o 3 o 4 áreas en el área metropolitana de Guadalajara, donde se ve la solución de forma parcial, nada más un pedacito del problema, y no se ve en el contexto global. Y aquí sí, que me disculpe el IMEPLAN, no ha hecho esa su chamba, porque debe haber una planeación distrital, porque involucra a varios municipios, no digo regional, pero sí de un amplio espectro, para que pueda tomar decisiones de los diferentes niveles de gobierno y diferentes instancias de la administración. Por ejemplo, y me voy a ir al ejemplo del arroyo El Seco. Tienen invasiones de caos, tienen tiraderos de basura, tienen viviendas en riesgo, tienen falta de espacios verdes, tienen zonas invadidas también y áreas de inestabilidad. Bueno, esa zona, donde viven más de 130,000 gentes, se debe tener un tratamiento especial, y ahí abarcan los municipios de Guadalajara y de Zapopan. Bueno, es el mismo caso Tenemos una zona donde están los límites no muy claros entre El Salto y Tlaquepaque. Esa es una realidad. Porque si revisamos los prediales de esos predios, uno lo pagan en Tlaquepaque y otros pagan en El Salto. Esa es una realidad, ¿no? Y entonces tiene que haber un plan maestro de toda esa zona de cómo consolidar el asentamiento, porque además hay asentamientos irregulares, hay asentamientos inestables también, por las mismas características del suelo, hay zonas invadidas y se requieren espacios verdes en esa zona, que hay una gran zona donde no hay un solo pedacito de espacio público. Entonces, se requiere un plan maestro de toda la zona y que incluya toda esta serie de acciones. Que el mismo caso, te digo, el arroyo El Seco, y el mismo caso para la Puerta Sur, y el mismo caso, te puedo decir, para las mesas, porque no se ve de forma integral el problema. Creo que lo que abona el consejero Luis abona a esto. Yo creo que valdría la pena que la recomendación de este consejo sea hablar y abordar los problemas de una forma mucho más amplio, integral, aunque se lleve un poquito más de tiempo. Y si hay que expropiar, pues hay que hacerlo. Y si hay que recorrer, hay que recorrerlo. Y si hay, porque si no, al ratito vamos a caer con que el municipio va a hacer 100 metros de canal de una sección que se lo va a inventar, ¿no? Porque si a lo mejor tú, ingeniero Josué, expresidente, pues tú le sabes a los tiempos de retorno. Y tú sabes que bueno, quiero que sea bajito el canal, pues le pongo un tiempo de retorno de 10 años y me da un tirante de 5 centímetros, pero si le aviento de 100, a lo mejor me va a dar 100 metros, ¿no? Entonces, en esos temas, pues pueden jugar con el lápiz, ¿no? Y yo creo, y esto va en función que se va a desbordar, y las dimensiones y la inversión, y que muchas veces estas inversiones van en función de decir, no, pues no tengo lana para tanto, pues haz la más chiquita la sección, ¿no? Pues sí, pero pues se va a inundar en una avenida extraordinaria, y dicen, es que nunca ha pasado nada. Pues no, preocúpate porque nunca ha pasado nada, porque entonces el riesgo es mucho mayor, ¿sí? Si no ha pasado nada en 100 años, pues ahora sí preocúpate porque el periodo de retorno es de 100 años, maestro. Así es que de un momento a otro nos va a pegar. Entonces, yo creo que se puede plantear como consejo un plan estratégico de la zona, como proyecto piloto, donde se intervengan diferentes acciones que caben todas lo que hemos estado platicando. Discúlpenme, ya me excedí un poquito, pero creo que es un tema que se puede repercutir o que se puede replicar en varias áreas de la ciudad.
Les faltó. Muchas gracias. Gracias, consejero Carlos. Adelante, consejera Mariana, por favor. Gracias, Enrique. Entonces, tomando en cuenta lo que comentó el arquitecto Carlos y el consejero Luis, la postura que podríamos tener ante esta situación es generar una recomendación con dos vertientes. La vertiente número 1 es que los organismos, dependencias, institutos o cualquier cosa que ayude a determinar cuál sería el plan estratégico a hacer función en esa zona, haga su trabajo. Y la otra vertiente sería que se aplique los resultados o las recomendaciones que a su vez produzcan estas dependencias, institutos o cualquiera que tenga que hacer su trabajo en esa área. ¿Lo estoy entendiendo bien? Le pregunto al consejero Luis y al arquitecto Carlos. Según yo, sí, lo que acabas de decir es lo que planteamos. Ok, excelente. No es mi opinión. Okay, sí, y yo creo que podríamos... Sí, ¿no? Y yo creo que podríamos plantear algunas ideas, ¿no? Sí, por supuesto. Y, por ejemplo, irse por algún camino en específico que alcancemos a ver. Sí, porque la realidad es de que el problema está ahí y empezó la bronca de cambios de usos del suelo desde los 90s. O sea, nada más los angelitos han tenido la chamba 30 años y no han hecho nada. Correcto. Y han cambiado de un color y del otro, ¿eh? Sí. Sí, entonces, yo te creo que digas, bueno, de una administración a otra, porque los tiempos son muy cortos, de 3 años. Pero en 30 años, digo, si hubiera voluntad ya lo hubieran resuelto. Y si se les deja así muy abierta, la recomendación de decir, oiga, pues hagan su chamba y pongan la atención, pues nos vamos a aventar otros 30 años. Bueno, se los van a aventar porque no creo que viva yo otros 30 años más, ¿verdad? Pero quién sabe. Entonces, esa es una realidad. Sí, creo que... Adelante. Perdón, consejero Luis. No, adelante, una pregunta. Cuando queremos solicitar, por ejemplo, pensando en que lo que mencionó del IMEPLAN es, creo yo, de los entes que más involucraría en esta planeación adecuada, cuando queremos solicitar al IMEPLAN que ponga ojo y lápiz y papel en un tema como el caso de la presa del órgano, el formato de solicitud es como en cualquier otro lugar, se hace un escrito por parte de la comisión y el Consejo Ciudadano solicitando, ya seríamos más específicos, como dice el arquitecto Carlos, solicitando tales y tales y tales estudios a tal zona, o cuál sería como el proceso, comenzando por ejemplo con el IMEPLAN. Tú que estás más cercano a ello, Enrique. Sí, mire, yo de entrada, yo sé que lo comentó el consejero Carlos, a mí me gustaría también revisar precisamente cuáles son las instancias encargadas, si es el IMEPLAN o la que sea, hay que hacer la comunicación pertinente. Yo podría, sin llegar a comprometerme, porque no depende del área donde estamos, Jesús y yo en este caso, pero sí es un hecho que es más cercana a la información y aquí tenemos a la gente más a la mano que si fuera en otra dependencia. Yo podría preguntar en lo corto para ver si es así y posteriormente mandar el oficio, lo que se requiera para ello. Pero insisto, necesitaría yo investigar precisamente, bueno, nosotros, Jesús y yo, dónde, qué le toca a quién no, porque la verdad en esa parte sí estoy flaqueando la información. No sé si respecto a ello quiere hacer algún comentario, consejero Josué. Sí, Enrique. Evidentemente todos sabemos que el ordenamiento del territorio es competencia municipal, pero en lo que tiene que ver en la cuenca del Ahogado, que esta zona que estamos hablando es una pequeña parte de toda la cuenca. El gobierno del estado durante muchos años ha estado haciendo estudios y quien ha desarrollado y tiene información en sus archivos son 2 dependencias en específico estatales. Una de ellas es la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, que ha desarrollado estudios desde la zona alta de la cuenca. Estoy hablando en la parte oriente, la presa de Cajón, la presa de las Rusias, toda la zona hacia aguas abajo hasta llegar al órgano, y que tienen en sus archivos toda la evidencia técnica, levantamientos topográficos, levantamientos
batimétricos, es decir, vamos, a la información técnica de cómo estaban los vasos en sus condiciones, pues al momento del estudio, no sé si originales, pero cuando menos al momento del estudio. Y son estudios no son recientes, son estudios desde a principios del siglo, es decir, a principios de la década pasada, ¿no? O antepasada, ya estamos en antepasada. Estábamos hablando de estudios realizados entre 1998 a 2005 aproximadamente. Insisto, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, pero también la Comisión Estatal del Agua. El actual director de la Comisión Estatal del Agua, el ingeniero Carlos Aguirre, antes de ser director, en su papel de consultor de la dependencia, generó todo un estudio bastante exhaustivo de la cuenca del Ahogado y de todos estos cuerpos de agua. Entonces hay información técnica en dependencias estatales, que a fin de cuentas es lo que quiero llegar, ¿no? Que pudieran proporcionar los elementos técnicos con los que pudieran fundamentar pues la recomendación que pudiéramos hacer. Bien, muchas gracias, consejero. Entonces, pues digo, ahí está como la clarificación, ¿no? Sí. Enrique, un comentario. Y tomando el caso que mencionó Carlos sobre el arroyo del Seco. Creo, si entiendo correcto aquí, la presa del Ahogado puede ser nuestro modelo tipo y lo que se hagan sugerencias y recomendaciones como si fuera un común denominador. ¿Dónde más encajan estas mismas recomendaciones? Encajan en la del Seco, encajan en esta otra, y que de alguna forma el efecto multiplicador de las recomendaciones no se quede solo para la presa del Órgano, sino que lo llevemos a otros lugares donde la situación es parecida o similar. Ya no se puede revertir, no, pero entonces, ¿qué podemos hacer para contornarla, acotarla, limitarla, y generar lo que no se tenga, ¿no? Si es un tema de áreas verdes o zonas boscosas, pues esa puede ser la recomendación, ¿no? O sea, entonces, que de alguna forma el trabajo que salga de esta comisión nos sirva para identificar dónde más tenemos una condición parecida. Aquí, pues aquí también hacemos la recomendación, acá, pues sin duda debe de haber situaciones o casos parecidos a los que estamos viviendo aquí, donde ya se dieron los temas bien o mal, pero que podemos hacer algo con iniciativas o recomendaciones similares de alguna forma, ¿no? O sea, eso sería, así es como yo lo entendía, Carlos, y yo así lo empecé a vislumbrar, enriqueciendo lo que yo había entendido, para que el efecto de lo que hagamos en el órgano sea multiplicador hacia otras zonas en Guadalajara o en el área metropolitana. Claro, sí, perfecto, consejero Luis. Si les parece bien el orden que levantaron la mano, primero la consejera Mariana y después Carlos, nada más les pediría ser breves para ir cerrando ya con esta conclusión, por favor. Gracias, Enrique. Entonces, bueno, yo vería entonces como primer punto que sí generaremos dicha recomendación, que se buscarán hechos similares que han sucedido en otros lugares, como lo comenta el arquitecto Carlos y lo refiere el arquitecto Luis, el consejero Luis, perdón, y también puntualizando lo que comenta el consejero Josué. Y ya le pondríamos entonces 3 vertientes, porque a la vez una cosa es el Seco y otra cosa es una zona de agua que fue puesta de manera intencional, pues no es natural, que creo que fue como el pequeño huequito que encontraron legalmente y por eso pudo hasta cambiarse, ¿no? La parte de ordenamiento territorial y todo eso. Entonces sería generar una recomendación con las 3 vertientes. Una, que se rescate lo que se pueda rescatar en todo el marco legal posible. 2, cómo se planteará en futuras ocasiones. Y 3, la ruta que podría seguir cualquier otro ciudadano en base a que se presentara algo así. Hago una mención rapidísima de esto porque ahorita me puse a buscar en Google, así de la forma más sencilla, pensando en que no somos consejos ciudadanos, sino que es un ciudadano que se siente impotente con la situación, y puse dónde solicitar o dónde revisar, dónde solicitar una revisión de predios irregulares.
y me aparece todo menos el dónde. Así que creo que sería muy bueno también plasmar en dicha recomendación ese marco o esa ruta de camino que cualquier otro ciudadano podría seguir, para que entonces se vuelva factible que el mismo ciudadano reporte o lleve a cabo o proteja o denuncie o lo que sea, pero con la dependencia adecuada, que sí le vaya a dar una respuesta las cosas que vea en cuestión del uso de predios de manera irregular o de la forma que no deberían de ser utilizadas. ¿Cuánto? Gracias, consejera Mariana. Adelante, consejero Carlos, por favor. Sí, mire, por ahí les transcribí lo que marca la ley de coordinación metropolitana. Y a reserva de revisar ya el reglamento o el estatuto interno del IMEPLAN, la realidad es que cuando habla del plan de ordenamiento territorial metropolitano y el programa y el mapa de riesgos, pues todo esto debe estar incluido, ¿no? Pero como soluciones, porque, a ver, y aquí es donde caemos a la deficiencia que hay en los instrumentos de planeación. Y ahí sí es un tema que medio conozco, porque los instrumentos de planeación haces un diagnóstico, que es todo un estudio de las cuencas, infraestructuras, de medio ambiente, natural, transformado, etcétera, 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 ¿no? Y poblacional, crecimientos, indicadores, o sea, es una serie de información que si ustedes ven ahorita los planes parciales o los planes de desarrollo urbano de los centros de población o de los municipios, pues tienen como 550,000 hojas con todo eso. Pero a la hora de que llegan a las estrategias, ya se les olvidó todo lo que dicen las 500 hojas anteriores. Y terminan con 5 laminitas donde lo único que hacen es controlar el uso del suelo. Y ese no es el objetivo. Por lo menos a esa clase yo sí fui. Y son documentos y son planes estratégicos de la ciudad a mediano y largo plazo, que incluye todo. ¿Qué es todo? Todo lo que está mal en la ciudad o todo lo que se pretende en la ciudad, y que de alguna forma hay que establecer las bases para que se den esas condiciones. Y hoy, olímpicamente, lo único que hacen es ponerle colorcitos donde dicen de aquí se puede vivienda de este tipo y aquí se pueden hacer edificios del otro tipo. Y lo demás les importa mente el soberano cacahuate. ¿Por qué? Porque los que le meten mano a los planes, pues los únicos que se dedican son los intereses inmobiliarios. Sí. Esa es una realidad. Y las direcciones de ordenamiento del territorio, en su mayoría, obedecen a este tipo de dinámicas. Cuando deben ser planes estratégicos de la ciudad, y una estrategia es, a ver, en esta zona, ¿cómo la voy a reconvertir o cómo la voy a consolidar? ¿O cómo la voy a proteger? Y todas las políticas públicas y las diferentes instancias de gobierno deben de ir encaminadas hacia ese punto. Esos son los planes de desarrollo urbano, que hoy los municipios se les ha olvidado. Y los regidores, pues, ni enterados están. Entonces, ahí el tema es que, pero habemos algunos que sí fuimos a esa clase y que sí sabemos de lo que se trata. Entonces, desde este punto de vista, por eso también digo que el IMEPLAN no ha hecho su chamba, porque su chamba es el ordenamiento del territorio. Yo entiendo de que tienen toda la información del mundo. Les ha costado muchísimo trabajo al IMEPLAN conseguir información del territorio que se llama Área Metropolitana de Guadalajara. Me consta que cuando empezó el IMEPLAN, unos planes estaban en un lenguaje y otros en otro. Unos los tenían en AutoCAD y otros ni siquiera los tenían en AutoCAD. Y los colores eran totalmente diferentes. Y las visiones, además, la visión. O sea, desde lo gráfico y el lenguaje era diferente. Y no les querían dar información, me consta. Lloraba el primer director general del IMEPLAN en ese sentido, para poder consolidar y conseguir la información. Hoy, el IMEPLAN, a 7, 8 años de su creación, tiene muchísima información. Se la ha pasado sacando información de muchos lados.
y debe de concentrarla para tener el diagnóstico del territorio. Y tiene muy buena información. Ahora lo que pasa es de que tiene que pasar al siguiente paso, que es la planeación estratégica del territorio. Y que a partir de ahí se baje a los municipios y que le obedezcan. Esa es una realidad. Y estos temas no son temas de un municipio, son temas de una zona de la ciudad que intervienen varios factores y varias instancias de gobierno. Y los primeros que van a brincar son las instancias federales, porque son muy soberbios. Así de sencillo. Y lo digo con 40 y tantos años de experiencia profesional. Entonces, aquí sí, yo creo que es una chamba que debe hacer el Leideplan, pero también debemos como consejo decirles, oigan señores, deben de articularse, proponemos que se hagan estas acciones, que no se vaya por aquí, que vaya por acá, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vayamos a proponer y que pudiera ser un modelo para otras problemáticas similares en el área metropolitana. Y ahí estamos como consejo, dando un consejo de cómo se deben hacer las cosas, con una visión diferente y no cada quien que vea su pedacito del territorio, como sucede hoy en día, ¿no? Yo siempre he dicho que la ciudad es una sola, con 9 administraciones diferentes. Vamos diciéndoles, oigan, pues pónganse de acuerdo para las soluciones que son comunes. Y no traten de ganar cada quien la guerra solo, ¿no? O sea, más o menos va por ahí. ¿Es cuánto? Gracias, consejero Carlos. Si les parece bien, antes de pasar a conclusiones, les cedo el uso de la voz hasta por un minuto, consejero Luis, para ya ir pasando conclusiones y acuerdos, por favor, antes de cerrar. Sí, yo quisiera plantear dentro del alcance de nuestra comisión el que tengamos una reunión con Obras Públicas de Tlaquepaque para saber cuál es el alcance de la intervención que ellos van a hacer en la presa de Las Pintas, para que de alguna forma nuestras recomendaciones sean complementarias a o fortalezcan en todo caso lo que ellos van a hacer de intervención, porque ellos le van a meter plata a ese tema. Yo no sé si van a arreglar el tema de la aguja donde converge el canal de Las Pintas con el que viene acá del Cerro del Cuatro, que luego provoca taponamientos y evita la salida del agua por los caudales, etcétera, etcétera. Pero entender qué va a hacer Tlaquepaque en ese sentido, para que nuestro trabajo vaya de la mano y sea complementario, o que abone en todo caso a lo que ellos plantean hacer como obra física y donde ya le están destinando presupuesto, pues. Ese sería mi planteamiento. Es cuanto, gracias. Gracias, consejero Luis. A mí se me hace muy, no sé si se quedó con la mano levantada, quería volver a comentar algo al respecto, consejero Carlos. No, me quedé emocionado con la mano arriba. Déjame bajar. No se preocupe. Bien. A mí se me hace muy buena la última propuesta que acaba de mencionar, consejero Luis. Creo que ayudaría a alimentar la recomendación. Nada más pasar a un tema antes de ir pasando acuerdos. A ver, digo, si no, ayúdenme por favor a levantar la mano. Creo que todos están de acuerdo en que se trabaje en una recomendación sobre este tema, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? ¿Alguien está en desacuerdo con ello? Ok, entonces, bueno, el primer acuerdo sería pues trabajar una ruta, ¿no? Digo, regresando a lo básico, ¿no? Vamos trabajando entonces en la recomendación. Ahora ya donde veo, digo, creo que casi al 100% una conclusión general de qué temas se van o más bien qué sentido darle esta recomendación. El primer tema que veo prácticamente de manera unánime sería tomar como referencia este caso, que obviamente ya hay una documentación y quizá con esta reunión que usted menciona, consejero Luis, no ir abonando, perdón, esta sería como la segunda parte. Primero ir abonando con la información que ya tenemos respecto a esta recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, quizá tomar esta referencia que nosotros les hicimos o que ustedes también puedan abonar un poco más desde la información, principalmente el consejero Josué, que sé que tiene información, pero a la par de ello nosotros podemos mandar oficios a CIOP y a la CEA para la información que ustedes consideren importante meterle a la recomendación, ¿no? Yo la verdad es que ignoro el tema, pero ahí creo que el consejero Josué nos puede dar un rumbo de qué información sería importante pedirle a estas dos dependencias y ver si nos la mandan en un tiempo razonable para alcanzar a meterlo como insumo dentro de la recomendación, ¿no? Y como segunda parte, y creo que esto es lo que podría
si me lo permiten, ahora sí que cerrar el círculo de información, sería esta parte que también mencionaban, ¿no? Cómo utilizar esta referencia de presa del órgano y meter dentro de la recomendación para que no vuelva a suceder. Y creo que justo aquí viene la segunda parte que usted comentaba, consejero Luis. Si tenemos esta reunión con Obras Públicas de Tlaquepaque, ellos pueden dar abonar de, miren, en la presa Las Pintas se piensa hacer este proyecto, ¿no? Y creo que buscar la manera de empatar lo que el gobierno ha hecho en un ejemplo como el caso de Las Pintas, lo que el Consejo está investigando en presa del órgano, y de ahí pasarlo a un nivel macro, ¿no? Que es lo que creo que lo que estaba mencionando el consejero Carlos Martínez. ¿Cómo poder evitar que a nivel metropolitano casos como estos ya no vuelvan a suceder, ¿no? Y creo que esa sería la gran aportación, si me lo permiten, de esta recomendación que genera el Consejo. No sé si les caché la idea de todas las intervenciones que tuvieron, y si estoy equivocado, háganmelo saber antes de continuar. No, Enrique, estás en lo correcto, estás en lo correcto. Es algo similar a lo que debimos haber hecho quizá con el trabajo de Iconia, porque justo lo mismo que está ocurriendo en Iconia está ocurriendo en este momento en Zapopan, en Plaza Arcos. Y me parece que el texto de la recomendación, si bien la del caso Iconia está enfocada precisamente en ese desarrollo en específico, pero sí se habla en partes dentro del propio texto, bueno, qué concepto o qué idea tenemos y queremos de ciudad, y de donde buscamos una gestión democrática, ¿no? Y es algo que no, o sea, me parece que como una especie de reiteración de lo que estaba ocurriendo en Iconia pasa lo de Plaza Arcos. Entonces, quizá me parece que la recomendación de Iconia pudiera aplicarse al caso de Plaza Arcos, pero nos faltó hacer más énfasis. Entonces, en este caso, para la presa del órgano, la presa del órgano tiene que servirnos de ejemplo de lo que no se debe hacer como ciudad, para que no se repita en otras zonas de la ciudad. Las zonas más urbanizadas como Zapopan, como Guadalajara, pues ya no hay mucho que hacer. Ya no podemos hablar de desaparecer presas o vasos porque pues ya prácticamente no hay, aunque incluso yo les diría, ahí en el caso del DEAN, el vaso que está en Lázaro Cárdenas y la colonia Ferrocarril, pues también digamos que tiene cierta amenaza por la presión urbana que hay a los alrededores, ¿no? Entonces, este tendría que ser un ejemplo, insisto, de lo que se hizo mal y que no se puede estar replicando en la superficie restante urbanizable del área metropolitana, en la que vemos como constante que se siguen invadiendo y desapareciendo cauces, vasos reguladores, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, tiene que ser por ahí. Y yo nomás como complemento a lo que proponía el consejero Luis Valtierra, es esta reunión con Obras Públicas, aprovechar para ver qué tienen ellos en mente, pero también quizá ver cuál es la perspectiva municipal, a ver, ¿qué ves tú como municipio? Es decir, si hay alguna especie de autocrítica respecto a lo que pasó ahí en el órgano, por un lado, y por otro lado, ver si tienen ellos contemplado, si admiten que hay una disminución de la capacidad de regulación de escurrimientos en la cuenca, bueno, si tienen pensado alguna acción futura, aguas arriba en la cuenca, aguas abajo ya no es posible, pero aguas arriba, para poder restaurar esa capacidad de regulación perdida, ¿no? O sea, es decir, como tratar de tener un poquito más una visión, cómo lo ven, lo que ocurrió ahí y qué tienen pensado para futuro, no solo en este plan de acción que tienen ya destinados recursos, sino también hacia aguas arriba, porque hacia aguas arriba de esta empresa del órgano está otro almacenamiento ahí que creo que se conoce como Vaso Solidaridad, y más aguas arriba está, insisto, la presa de las Rusias y la presa de El Cajón. Estas ya están en el municipio de Tonalá, pero evidentemente pues somos otra vez área metropolitana, y lo que ocurra ahí en Tonalá pues tiene efectos negativos en Tlaquepaque, ¿no? Entonces, sería importante aprovechar esa reunión para hacer este tipo de cuestionamientos. ¿Es cuánto?
Gracias, consejero Josué. Antes de ceder el uso de la voz, consejera Mariana, mencionar que en mi intervención me faltó agregar un punto que usted mencionaba, que sería una ruta a seguir para cualquier ciudadano. Si me lo permiten como propuesta, obviamente ustedes valórenlo. Yo les propondría que esa parte lo metamos como un anexo a la recomendación y quizás sea una manera de, lo digo ahorita bote pronto, de tomarlo como dinámica, ¿no? Si el consejo genera una recomendación en X tema, quizá meter un apartado como anexo de qué ruta darle al ciudadano a seguir por si se encuentra con un problema similar, ¿no? Que creo que era la idea que estaba planteando consejera Mariana. Le cedo el uso de la voz para que me confirme si le agrada esa idea, si le entendí bien y su intervención, por favor. Sí, era justo eso, que no se omitiera esa parte, que se pudiera, que sí se considerara pues ese camino a seguir para cualquier ciudadano, que entraría muy bien en todo lo que han comentado los consejeros, de evitar, no solamente solucionar o recomendar o ver qué se puede hacer con lo actual, sino evitar que pase en siguientes zonas y sobre todo incentivar al ciudadano a que también se mantenga al pendiente de su zona. No sé, ahorita que comenta el que está en Lázaro Cárdenas, quien quite y con la recomendación que emitamos y esos paso a paso a seguir, se motiven a lo mejor, nosotros creemos que no hay interés en el vaso a lo mejor de Lázaro Cárdenas, pero a lo mejor sí existe quien, pero no saben cómo hacerlo o quién dirigirse. Entonces, sí veo importante ponerlo como anexo, coincido contigo, Enrique, salvo los comentarios de los demás consejeros, pero sí coincido con que sea un anexo para que no necesariamente tengan que consultar toda la recomendación cada vez que se quiera dar seguimiento a eso, sino que el anexo pueda entrar en un futuro no muy lejano a esta mesa que propuse la comisión de lo de las herramientas que existen para la ciudadanía para eficientar su interacción con el gobierno. Es cuanto. Bien, gracias, consejera Mariana. Sí, perfecto. Bueno, de entrada, como propuesta, les preguntaría, ¿alguien está en contra que metamos esta propuesta de la consejera Mariana como anexo a la recomendación? No. Ok, le damos entonces. Adelante, consejero Luis, creo que tiene la mano levantada. Y digo, ya agarrando vuelo en este tema, yo me atrevería a generar recomendaciones para futuros desarrollos. O sea, aprendiendo lo que pasó, creo que es Villa Fontana, que tenían una planta de bombeo para sacar aguas negras del desarrollo hacia el canal que va hacia la presa del Ahogado. Se fue la desarrolladora, se llevó su bomba y pues ahí a ver cómo te las arreglas desarrollo, ¿no? En Vista Sur hay otro caso parecido. Vista Sur, en la zona de la reserva, tienen un vaso lacustre artificial que las aguas de la planta de tratamiento ahí desembocan y pues es un lago bonito, y hasta hablan de ponerle botecitos y demás, pero resulta que la planta de tratamiento de aguas negras no está sirviendo, está vertiendo aguas negras a este vaso lacustre y ahorita le están echando químicos para preservar y evitar malos olores mientras de que acaban de vender casas. No quiero pensar qué va a suceder cuando ya vendan todas las casas que están frente al lago, pues ya entregué la obra, entregué el proyecto y nos vemos. ¿Cómo aseguramos con nuestra recomendación que cualquier desarrollo lleve inherente un tema de tratamiento de aguas y sea la constructora o sean los vecinos o los condóminos los que mantengan funcionando ese tema, ¿no? O sea, porque si no, todo se nos va a ir degradando y se nos va a ir yendo a menos. Y digo, la ambición de los desarrolladores es tal que te pongo un lago bonito para que compres aquí y al rato pues ahí te arreglas con lo que quede de ese lago bonito, ¿no? O sea, a lo mejor no sé, es demasiado para nosotros, no sé, pero yo sí me atrevería a ponerlo sobre la mesa y hasta validar si hace sentido, ¿no? Cualquier nuevo desarrollo tiene que cumplir con esas recomendaciones, independientemente de dónde sea. Digo, vamos bien, a gracias, ellos, consejero pero... Luis. A ver. Sí, consejero Carlos, tiene la mano levantada. Le pediría nada más que sea breve para ya ir cerrando la sesión, porque justo ya se tiene que desconectar la consejera Mariana. Sí, simplemente el tema que plantea el consejero Luis es un tema muy amplio que tiene su base en el Código Urbano. Esa es la realidad. O sea, cualquier recomendación que hagamos nosotros como consejo, pues queda como llamadas a misa. Esa es una realidad. El problema es un acta de recepción-entrega por parte del desarrollador al municipio o a los vecinos. Y ahí es donde viene la bronca. ¿Por qué? Porque está tan laxo el asunto
que entregan lo que quieren y cuando quieren. La prueba es de que se llevaron la bomba en ese fraccionamiento, ¿no? Y ahí están las broncas. Y no hay poder humano, aunque haya fianzas, ¿eh? Ahí hay que revisarlo desde el punto de vista legislativo. Y la otra, sí me gustaría nada más como precisión, consejero Luis, una cosa es el desarrollador y otra cosa es el constructor. Y mañosamente a los desarrolladores les dicen constructores. Los constructores no dejan de ser empleados de la desarrolladora y muchas veces son a los que menos les pagan. Les lo digo con todo el conocimiento de causa. Y sí mañosamente se les echa la culpa al constructor cuando debería de ser el desarrollador. ¿Sale? Nada más para que quede la aclaración. Gracias por la precisión, Carlos. Esa parte no me la sabía y tiene razón. El dueño es el desarrollador, o sea, es el responsable. Bien, entonces, a ver, entonces para seguir, yo la verdad es que también en esa parte, no sé, al momento de ir desarrollando la recomendación, si vean pertinente agregar ese apartado o en su momento comenzar a trabajar otra recomendación adicional en ese tema que usted comenta, consejero Luis. Creo que el consejero Carlos ya dijo un poco, el consejero José seguramente también tiene algo al respecto. Yo les pediría que nos centremos ahorita en lo de este tema y ese tema ver si en un segundo paso lo podemos incluir o en su caso hacer otra, para tampoco desenfocarnos y centrar la recomendación, ¿no? Si les parece bien, pondré sobre la mesa, sin descartarlo obviamente, ¿no? Aquí lo que seguiría, digo, ustedes ya saben eso, los que no sepan se lo recuerdo rápidamente, creo que la consejera Mariana se nos desconectó, entonces nomás tengo a Luis, a Josué y a Carlos, que es la estructura de la recomendación, ¿no? Generalmente se ha hecho antecedente, ruta de trabajo, recomendación. Por Secretaría Técnica les propondríamos que sigamos con esa estructura para tener como respetar esa estructura del consejo que se ha dado en las recomendaciones anteriores. No está marcado en piedra, pero creo que ha ayudado a hacer un desglose de cómo hacer la recomendación. Y con base en eso, les pregunto si les parece bien que como integrantes de esta comisión dividamos las partes o, en su caso, mandárselas y que ustedes, donde tengan oportunidad, le metan mano, ya sean antecedentes, en ruta de trabajo, en recomendaciones. Creo que la última vez se hizo como estoy planteando en la segunda opción, que es que todos le metieran a todo para que ninguna parte se quedara rezagada, pero no sé, ahora sí que se los pregunto a ustedes como se les acomode más. Ahorita no estamos todos los integrantes, de hecho hay 7 integrantes, está Guadalupe Burelo, Aldo Prieto, Carlos Martínez, Mariana, Luis Valtierra, Josué y Raimundo. Son 7 integrantes, nada más están 3 y Mariana se fue, eran 4. Entonces, prácticamente quedarían 2 por parte de recomendación. No sé qué les parezca mejor. Adelante, consejero Josué, igual usted ya tiene experiencia en estos trabajos. Sí, pues yo soy de la idea de que participemos, vamos, sin asignar responsabilidades específicas. O sea, quiero decir, no decir que el consejero Luis Valtierra se va a hacer cargo de los antecedentes, el consejero Carlos de la ruta de trabajo y su servidor de las conclusiones o recomendaciones, sino más que hagamos un trabajo, pues ahora sí, colaborativo en todos los aspectos, porque creo que todos podemos retroalimentarnos, es decir, podemos tener un documento vivo ahí en el Drive y podemos estarlo construyendo entre todos. Pienso yo por esta situación, o sea, quizá puede ser también un poquito desventajoso en tanto que a lo mejor yo propongo un párrafo para una sección y el consejero Luis le agrega un párrafo también bastante pertinente, pero que a lo mejor no enlazan adecuadamente por hasta la forma de redactar, la manera de plantear o el abordaje, ¿no? Pero también pienso que somos muy pocos. Es decir, al consejero Raimundo, no sé yo su situación, me parece pues que ya él lo dejó claro, tiene ya algún tema de salud que no sabemos si le va a permitir seguir trabajando al ritmo en que pretenderíamos hacerlo en esta comisión y en otras actividades del consejo. La consejera Mariana, pues es la presidenta, ella tiene mucha disposición y me gusta cómo trabaja ella, es capaz de en 10 minutos construir un documento completo, ya la he visto hacerlo.
Sin embargo, también pues, está muy ocupada, es decir, va a tener las funciones de la presidencia y sí son demandantes. La consejera Lupita Burelo, pues con este encargo de acá del municipio de Guadalajara, no sé qué tanto le vaya a consumir de tiempo. De hecho, por ejemplo, hoy pues no está y no sé si va a estar participando activamente. Entonces, en resumen, creo que somos muy pocos como para que nos hagamos, es decir, como para que, bueno, yo me hago cargo totalmente de la recomendación y a lo mejor el consejero Luis y el consejero Carlos tienen mucho que aportar ahí en ese sentido. Entonces, creo que pudiéramos construirla finalmente entre todos, es mi opinión. No sé, o un enfoque un poquito diferente pudiera ser si a lo mejor asignarnos inicialmente una sección a cada uno, pero con la libertad de retroalimentar o contribuir a las demás secciones también pudiera ser una posibilidad, ¿no? Las dejo ahí como opciones para ver si podemos pues, acordar alguna de ellas, ¿no? Gracias, consejero Josué. De manera, digo, como Secretaría Técnica, que también nos toca apoyar y meterle mano a estas partes, de manera general, yo también me inclinaría por la segunda. Le preguntaría al consejero Luis brevemente si les parece que nos vayamos por la segunda, dado todos estos comentarios bastante pertinentes del consejero Josué, ¿no? De la ausencia de algunos y del poco tiempo de otros. Totalmente de acuerdo. Bien, entonces, sin más, ¿les parece? Les mando la estructura de la recomendación para que ustedes le metan mano en sus tiempos libres. No sé si les parezca bien que demos un plazo de 3 semanas para dar una primera revisión de cómo van los avances, o les parece poco. O mucho, no sé, a lo mejor mañana estaría, no sé. Para esos avances, ya habríamos tenido la reunión con Tlaquepaque, ¿no? Entonces, hay que plantear como punto intermedio la reunión con Tlaquepaque con esas dos perspectivas, previo a que podamos cerrar nuestra recomendación, porque esa perspectiva municipal que mencionó Josué, adicional lo que van a hacer de intervención física en la zona de la Presa de las Pintas, pues sin duda nos va a abonar al tema o nos va a ayudar o se va a volver un complemento para nosotros, ¿no? Sí, es un excelente punto, consejero Luis. Yo justo le iba a preguntar aquí en el marco de la reunión si usted tiene contacto con gente de esa área para completar la reunión o quiere que nosotros como Secretaría Técnica toquemos base a ver qué logramos. Yo pediría que se oficializara desde el IMEPLAN, obvio con el FRENT como Secretaría Técnica del Consejo Ciudadano, plantearles, oye, tenemos una comisión de trabajo sobre la mesa del órgano, queremos entender las perspectivas y el alcance de lo que ustedes van a hacer en su intervención en la zona para que nos volvamos complementarios en un momento dado en la solución que se va a implementar, ¿no? O sea, sí. Creo que Carlos tiene un comentario, ¿eh? ¿Sí me escuchan, consejeros? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Perdón, tuve aquí un problema. Pero bueno, sí, entonces, si le parece bien, nos encargamos nosotros, consejero Luis. Creo que en eso me quedé, ¿no? A ver si no... Sí, sí, ¿verdad? Sí. Es correcto, es correcto. Nada más, entonces, digo, dado esto, ¿qué les parece si damos como primer saque la propuesta que les decía yo de 3 semanas, esperando que justo antes de esas 3 semanas tengamos la reunión con Tlaquepaque? En caso de que por X o Y razón no nos la den en ese marco, pues obviamente se extendería el plazo para continuar trabajando en la recomendación, ¿no? ¿Les parece bien? De acuerdo. Bien, entonces Perdón, que Carlos tiene algo, creo que quiere participar. Sí, justo, nada más quería cerrar una idea. Yo lo que les quería decir, perdónenme, era que a partir de mañana me doy a la tarea de pedir esta cita y les informaré en cómo vayan los avances. Sean pocos o muchos, les mantengo al tanto, ¿sale? Adelante, consejero Carlos, antes de irnos, por favor. Sí, recomiendo que hagan la cita con Ricardo Robles Gómez. ¿Él quién es, consejero? Pues es el coordinador de gestión integral de la ciudad. Él maneja todo. Coordinador de gestión. Sí. Entonces, si se les dificulta, me dicen. Yo llevo buena relación con él. De Tlaquepaque, ¿verdad? Sí, estamos hablando de Tlaquepaque. Perfecto. Muy bien, claro. Hablen con él directamente porque de él depende muchas áreas.
Claro. Aunque no sé si en Tlaquepaque tengan esta división como en otros municipios de la gestión integral de la ciudad, como está Miguel Zárate o como hay otras gentes en Zapopan. Sí, sí la tienen, ¿eh? Sí la tienen. Bueno, pues entonces se supone que Ricardo es el chido ahí, ¿no? Ok. Entonces trae la película completa. Mi sugerencia es con él, y si no es él, que haya otra gente. Él es que operativamente funge como director de obras públicas y quita y pone y hace y deshace. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, creo que el clave es él. ¿Sale? Bien, perfecto. Si les parece bien, entonces tocamos base con él, les informamos qué nos dice y si no, para que usted nos ayude a empujar la reunión, consejero Carlos, como nos lo propone. Sí, bien. claro, ustedes nada más manden el oficio y yo ya en lo corto le puedo mandar un mensaje y le digo que lo andamos buscando para este tema, ¿no? Pero háganlo ustedes para que sea de forma oficial y no en la forma personal. Claro, ¿vale? claro que sí. Muy bien, bueno, pues ya son 5:10, nos aventamos básicamente 1 hora, si les parece bien concluimos y pues seguimos en comunicación con los avances. Que tengan un excelente día, consejeros, hasta luego. Gracias, buenas tardes tardes. a todos. Nos vemos.